Buenos días con todos, jóvenes. Por favor, vamos a encender las cámaras. Hoy vamos a ver el tema número 2, ya que la semana pasada, pues como fue feriado, Buenos días. no pudimos ver ese tema. Buenos días, señorita Nayeli, ¿cómo le va? Listo, jóvenes, por favor, enciendan las cámaras. Vamos a iniciar tomando lista. A propósito, jóvenes, me siguen faltando los contratos y los registros. Por favor, recuérdenles a sus padres que tienen que enviarlo. Yo tengo que entregar esa información esta semana y es importante que me lo envíen. Profesor, ya le mandé el mío a su correo, ya se lo mandé. Disculpe, ¿podría repetir? Que el contrato ya se lo mandé por su correo, como usted indicó. Ah, ya, sí, El sí, día de ayer ya correcto. lo mandé. Ya, los que me enviaron ayer ya voy a chequear, ya voy a revisar esa parte, los que me enviaron ayer. Y ya voy a publicar otra vez la lista de los que no han enviado. Por favor, no esperen que se publique la lista para enviar, envíenla antes, ¿sí? Listo, jóvenes, por favor, enciendan las cámaras. Mariela Verdugo, Camila Salas, gracias. Listo, Mariela Verdugo, nos falta. Profe, yo le escribí por chat. A ver. Ya, bueno, espero que solo sea por este momento y que no sea siempre, ¿sí? Porque recuerden que es una norma mantener la cámara encendida todo el tiempo. Y Camila Salas, falta su cámara, Camila. Camila Salas, falta su cámara. Bien, jóvenes. Bueno, vamos a comenzar entonces tomando asistencia. Bienvenidos, jóvenes. Estamos ya, fíjense, en la tercera semana de clases prácticamente. Entonces, atención a la lista, por favor. Doménica Aguilar. Presente. Ricardo Alvarado. Presente. Jennifer Asensio. Presente. Cristian Bonet. Presente, profe. Listo. Seguimos con Cristian Borbor. Presente. Listo. Dominic Cárdenas. Presente. Emily Chipen. Presente. Alexander Córdoba. ¿Listo? Presente. Listo. Seguimos con Brittany Fajardo. Presente. Kelvin Guilindro. Presente. Listo. Ariana Ibáñez. Presente. Listo. Cristel León. Presente. Listo. Leonidas Mendoza. Es la faltado, ¿no? Seguimos con Fabiana Mera. Presente. Listo. Seguimos con Yamilet Moreira. Presente. Listo. Anthony Pacheco. Listo. Brittany Peralta. Presente. Listo. Nayeli Potes. Presente. Astrid Riera. Presente. Listo. ¿Quién se conecta como Misael Contreras, jóvenes? Un ¿Alguien compañero sabe? del año pasado. Profesor, a mí no me nombró. ¿Cuál es su nombre? Mari Chusete. Ah, ya. No, tranquila. Sí tiene asistencia. Mari Chusete. ¿Misael Contreras es del año pasado? Sí, profe. Ah, qué raro, pero él no está aquí en la lista. Denise Santos. Bueno, vamos a hacerlo ingresar y le preguntamos. Presente. Presente. Listo, Denise. A ver, Misael Contreras, ¿sí me puede escuchar? Confirme, Misael. Leonela Suárez. Presente. Listo. Roger Vera. Presente. Y Mariela Verdugo. Presente. Listo. Jesús Salazar sí está presente, ¿no? Sí, profe, presente. Ya, ok.
Entonces, solo ha faltado Anthony Pacheco y Leonidas Mendoza. Los demás todos están presentes. A ver, Misael Contreras, active su cámara, por favor. Active su cámara, porque no lo tengo en lista. No sé si será estudiante de aquí. Tampoco me ha informado nada de secretaría. A ver, coméntenos, Misael. ¿Lo matricularon? ¿Qué pasó? Sí, profe, me matricularon, creo que el jueves o el viernes, no me acuerdo. Ya, y usted está Y en dijo las... que el lunes ¿Usted podía entrar. le dijeron que ya podía entrar hoy día? Sí, Ya, pero usted todavía no está dentro de las plataformas en ninguna materia, ¿cierto? imagino que no. Ya, claro, así veo que usted, por ejemplo, no consta en mi plataforma. Ya, Misael, hagamos algo. Quédese en clase y yo después voy a preguntar en secretaría y a pedir que lo ingresen en todas las materias. Por ejemplo, en mi materia le van a aparecer ahí actividades que no las ha realizado. Entonces le voy a pedir que lo realice, ¿sí? Puede ser en la tarde o en la noche, son actividades sencillas y le voy a pedir que las realice, ¿sí? Ya, profe, está bien. Ya, listo. Entonces, bienvenido, Misael, y listo, vamos a empezar. Hoy tenemos el tema número 2. Muy bien, jóvenes, vamos a ver el tema número 2. Roger, por favor, acomode su cámara, que no se le ve el rostro. Acomode su cámara porque eso reclamaron los compañeros y en la sesión de padres de familia se les solicitó eso. Porque algunos estudiantes solo se les ve de aquí para arriba, o sea, no se les ve el rostro. Entonces es necesario que la cámara esté bien enfocada para que se pueda ver el rostro completo del estudiante. ¿Sí? Listo, jóvenes. Entonces, por favor, colabórenme con eso. Roger, espero y voy a seguir chequeando la cámara, espero que lo pueda corregir esa parte, ¿sí? Roger, confirmen si me escuchó, por favor. Sí. Ya, entonces ahí colabórenos, Roger, por favor, colocando bien la cámara. Bueno, jóvenes, vamos a ver el tema del día de hoy, es referente al origen del conocimiento. Para ello, jóvenes, ustedes tienen en la plataforma 2 actividades. Esas 2 actividades les van a ir desarrollando a medida que voy dando la clase. La una actividad es un taller que consta de 10 preguntas, es como un cuestionario y eso lo vamos a ir desarrollando a medida que voy dando la clase. Y si usted, por ejemplo, no está seguro de alguna pregunta, usted levante la mano, me pregunta, yo aclaro el tema y usted elige ahí la respuesta correcta, ¿sí? De esa manera vamos a tratar de garantizar que usted ponga atención a la clase porque esas 10 preguntas salen de esta clase, ¿sí? Y por otro lado, vamos a evitar enviarles tareas para la casa porque usted ya está trabajando aquí dentro de la clase. Entonces, mis estimados jóvenes, vayan a la plataforma de Edmodo, ahí van a encontrar 2 actividades. La una, como les dije, es un cuestionario como si fuera una lección y lo van a ir resolviendo a lo largo de la clase con las diapositivas de la clase, con el tema, con las explicaciones de esta clase. Y la otra actividad es una actividad en una hojita de Word, es realizar un comentario, una opinión sobre el origen y evolución del conocimiento, que es el tema que voy a explicar el día de hoy. Ambas actividades hay que hacerlas dentro de la hora de clase. Sí, yo no quiero que usted se acumule de actividades, de tareas y que en la tarde después no tenga tiempo ni para respirar. No, sino por eso vamos a trabajar eso aquí dentro de la hora de clase. Así que, mis estimados jóvenes, pongan mucha atención al tema y ahí ustedes poco a poco van a ir resolviendo las 2 actividades, ¿sí? Listo, jóvenes. El día de hoy vamos a ver sobre el origen del conocimiento hasta llegar a lo que hoy la humanidad ha logrado desarrollar. La humanidad ha logrado alcanzar el desarrollo del conocimiento científico hoy en día. Entonces vamos a ver cuál es la destreza para el Disculpe que día lo de hoy. interrumpa, pero a mí me sale que el taller 1 es hasta las 9 de la mañana, A de ver, las 10 preguntas. no, hágalo nomás, ábralo y hágalo. Eso está, ya le voy a mostrar. La vez pasada con otro curso me pareció algo similar, me pasó, perdón, algo similar, pero mire, le voy a mostrar aquí en la plataforma del modo,
Yo le asigno, mire, que es hasta hoy. Aquí dice, debido hasta hoy a las 10 de la mañana. Sí, en realidad no sé por qué a usted le sale a las 9, cuando en realidad aquí está hasta las 10. Bueno, con todo, no se preocupe. Usted ya sabe que puede hacerlo hasta las 10 de la mañana. ¿Sí? No hay problema. Listo, jóvenes. Entonces, vamos a iniciar. Tengan la bondad, Nayeli, ayúdenos leyendo cuál es el objetivo y la destreza para hoy. Objetivo. Explica el origen del conocimiento como base epistemológica para la práctica científica y tecnológica. La Bien. destreza también. Sí, por favor. Discutir las diferentes explicaciones sobre el origen del conocimiento y su incidencia en la construcción del conocimiento científico. Características del conocimiento científico. Muchas gracias, Nayeli. Eso es lo que vamos a ver, jóvenes. Cómo se originó y cómo evolucionó la humanidad hasta lograr alcanzar y desarrollar el conocimiento científico que hoy nos ha permitido crear computadoras, el internet, naves espaciales, nos ha permitido enviar a seres humanos a la luna, robots a otros planetas, sondas espaciales que han salido incluso del sistema solar y siguen enviando datos a nuestro planeta. Todo eso el ser humano lo ha logrado desarrollar gracias a su evolución del conocimiento. Pero esto no fue de la noche a la mañana, jóvenes. Tuvieron que pasar miles de años para que el ser humano vaya desarrollando paso a paso su conocimiento. Así que esa historia del desarrollo, del origen del conocimiento, es lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, ¿cuál es el origen del conocimiento? Y aquí voy a mostrarles un pequeño video que nos va a servir de ilustración para saber cómo empezó la humanidad a desarrollar desde el pensamiento mitológico hasta llegar al conocimiento científico. Entonces les voy a compartir este video para que ustedes puedan ilustrarse y ustedes puedan hacerse una idea del contexto, cómo fue evolucionando el pensamiento científico. ¿Sí? ¿Listo? Atención, jóvenes, aquí va. El origen del conocimiento, es decir, del saber hacer lo necesario para sobrevivir en el entorno natural, ha sido una consecuencia o un resultado de las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. En la medida en que los hombres fueron aprendiendo a hacer cosas para sobrevivir frente a las inclemencias medioambientales, y también en la medida en que lo consiguieron, fueron capaces de introducir un orden o una estructura de clasificación para comprender, explicarse lo que sucedía a su alrededor, y después para actuar sobre el entorno, manipulando y modificando los materiales que tenían a su alcance. Lo primero que hace un sujeto al conocer el entorno y así someterlo a sus propios intereses de adaptación es llenar de contenidos todas las cosas y avatares que le han llamado la atención. Colmarlos de explicaciones para poder apreciarlos de una manera más coherente, ordenada, clasificada, redundante, y de ese modo, dicho sujeto se sentirá mucho más confiado y seguro frente a lo percibido. En consecuencia, el primer ejercicio de conocimiento, hacer saber, que lleva a cabo el sujeto humano es precisamente buscar una respuesta más tranquilizadora que satisfactoria para aprender las cosas y avatares del entorno que más le llaman la atención. Los conocimientos obtenidos en ese proceso son el origen tanto de los mitos como de las ciencias. ¿Qué fue lo primero que a los sujetos les interesó conocer? Podría resultar más o menos obvio pensar que los primeros usuarios del conocimiento centraron su mirada en las cosas más próximas y presentes de su entorno natural. Sin embargo, los primeros conocimientos no se extrajeron de cosas tan cercanas y cotidianas como la dureza de las piedras, el sabor de los matorrales, el dolor de las muelas, el cansancio físico, el sueño, la sed o la velocidad de una gacela. Todo lo contrario. Los primeros conocimientos surgieron de aquellos objetos que se localizaron a mayor distancia de aquellos sujetos que desarrollaron la capacidad de conocer. Resulta paradójico pensar que los primeros objetos de conocimiento que elaboraron cognitivamente los hombres pensantes se caracterizan por la lejanía en un entorno en el que la proximidad es quizá la cualidad más importante. Albert Einstein y Jean Piaget comparten el postulado que dice: aquello que es primero en la práctica cognitiva del sujeto se convierte en el último objeto de su conocimiento.
O dicho de otra manera, el conocimiento es lo último en ser conocido. Si tuviéramos que resumir en una sola frase la diferencia que existe entre conocer y conocimiento, habría que decir que lo primero es una actividad, una práctica que desarrollan los sujetos para distanciarse, tomar distancias respecto a su entorno. Y que lo segundo es un mapa de los trayectos practicados por aquella actividad. Se empieza a tomar distancias frente al entorno cuando el sujeto es capaz de anticipar un acontecer todavía no presente, el trueno que sigue al relámpago, y adelantar con éxito una respuesta, taparse los oídos, en virtud de una experiencia similar registrada con anterioridad. La distancia no solo se refiere al espacio, sino también al tiempo, es decir, destacan los aspectos que no están sucediendo en el entorno, sino que han ocurrido hace mucho tiempo o que pueden ocurrir mucho después. No hay que olvidar que la primera ciencia o los primeros conocimientos científicos que surgieron tienen que ver precisamente con la astronomía y que también la gran mayoría de los relatos astrológicos y mitológicos, leyendas, epopeyas y odiseas, cuentan los orígenes de los tiempos o la escatología de la humanidad. En ambos casos, la ciencia y el mito abordan entidades que se localizan a mucha distancia espaciotemporal del sujeto que conoce. Muy bien, jóvenes. Aquí este pequeño video nos ilustra cómo se fue desarrollando poco a poco el conocimiento humano. Y ahí nos hablaba de una diferencia entre conocer y conocimiento. Conocer, como ustedes se dan cuenta, la palabra conocer es un verbo. Y todo verbo indica una acción. Comer, beber, caminar, correr, saltar, nadar, etcétera. Esos verbos, todos los verbos indican acción, acción y acción. Por tanto, el verbo conocer indica la acción del pensamiento humano que trata de apoderarse de los conocimientos de su entorno. En cambio, el conocimiento viene a ser el producto que es fruto de esa acción de conocer. Y jóvenes, el conocimiento es un producto que se puede vender. Y de hecho, hay gente que se ha hecho inmensamente millonaria, inmensamente rica, solamente por su conocimiento. Por ejemplo, ¿quién inventó la computadora? Bill Gates, el dueño de Microsoft, o bueno, el director general, el fundador de Microsoft. Precisamente, con su inteligencia logró adquirir conocimientos. Con esos conocimientos pudo elaborar computadoras, pudo crear softwares y pudo vender miles y miles de millones de dólares. Así funciona el mundo, así funciona el conocimiento humano. Ahora bien, vamos a ver cuáles han sido esas etapas en las cuales ha ido evolucionando el pensamiento humano y el conocimiento humano. Porque tuvo que haber algo, jóvenes, para que el ser humano pase de tener un pensamiento de un simple homínido, de un simple ser primitivo, que solo le interesaba comer y sobrevivir. Tuvo que haber algo que al ser humano lo llevó más allá, jóvenes. Y ese algo es una potencia que todos nosotros tenemos y se llama curiosidad. La curiosidad es lo que nos lleva a hacernos preguntas. La curiosidad es la que nos lleva a mirar las estrellas y a preguntarnos, ¿cómo puedo llegar yo a viajar hasta las estrellas? Y esa curiosidad es la que el hombre lo ha hecho desarrollar la ciencia hasta llegar al punto de inventar, como le decía, naves espaciales para enviar robots incluso a otros planetas. Muy bien, jóvenes. Entonces, aquí está el primer paso. Aquí comienza la historia y el origen del conocimiento humano, jóvenes. El primer paso fue en la mitología griega. Desde los inicios de la humanidad, cuando el ser humano veía fenómenos asombrosos en la naturaleza, la caída de rayos, tsunamis, tormentas, tornados, ciclones, la erupción de volcanes, tormentas eléctricas, etc., el ser humano se asustaba, se asombraba, temblaba ante esos fenómenos, porque no sabía cómo explicarlos, no sabía de dónde venían, no sabía por qué es que de repente el cielo se ponía todo oscuro, todo negro, venía un viento frío y enseguida caían lluvias, truenos, relámpagos, rayos que quemaban árboles, que partían los árboles en dos, etcétera. Cuando el ser humano veía esos fenómenos, el ser humano sentía asombro ante esos fenómenos, ¿sí? Por tanto, desde el ser humano primitivo, miren que estamos hablando entre los siglos 25 y el siglo IV antes de Cristo,
Los pueblos griegos y los mesopotámicos comenzaron a desarrollar el pensamiento mitológico. ¿Saben por qué? Porque ellos, cuando veían esos fenómenos espectaculares en la naturaleza, ellos decían, deben ser dioses. Seguramente los dioses están enojados con nosotros y por eso el dios Zeus ha mandado rayos desde el cielo. O el dios del mar, que se llama Poseidón, está enojado con nosotros y por eso ha mandado un tsunami que ha destruido toda la costa. Entonces el ser humano comenzó a crear narraciones donde ponía como personajes principales a dioses, a seres sobrenaturales, y a esos seres sobrenaturales los ponía como causa de esos fenómenos raros y asombrosos que sucedían en la naturaleza. Y es así, jóvenes, como los seres humanos comenzaron a crear mitos, comenzaron a contar mitos. Todavía no se había inventado la escritura, todavía no se había inventado el papel ni nada para crear libros, pero esos mitos los seres humanos los creaban y los padres los contaban a los hijos a los nietos a los bisnietos a los tataranietos, y así de generación en generación en generación se iban transmitiendo esos mitos, jóvenes. Por tanto, ¿qué es un mito? Ojo, por aquí va el cuestionario que están haciendo. ¿Qué es un mito? Es una narración que tiene como protagonistas a dioses y héroes y son creados para tratar de explicar una realidad fantástica. Jóvenes, les hago una pregunta. Vamos a hacerle una pregunta a Denise Santos. Denise, le hago una pregunta. ¿Usted cree que los mitos son cuestión del pasado o que hoy todavía valen los mitos o todavía existen mitos o todavía la humanidad sigue creando mitos? ¿Qué dice usted? Sí, sigue creando mitos a causa de algunos hechos que los van como transformando. Creo que sí existe todavía gente que cree en mitos, por ejemplo en los pueblos, mitos tradicionales que se siguen contando, que son parte de la cultura. Entonces sí, todavía se ve bastante. Correctísimo, así es, Denise. El día de hoy, jóvenes, el ser humano sigue creando mitos, sigue creando dioses, sigue creando religiones, dioses y diosas. Por ejemplo, las nuevas diosas de la belleza podrían ser hoy en día las Kardashian, que la industria de la moda, que la industria del cine, etcétera, las coloca como el estereotipo perfecto de la belleza o del cuerpo de una mujer. O un nuevo dios que ha creado la humanidad podría ser a lo mejor Zac Efron, que viene a ser como un nuevo prototipo de belleza de los hombres, ¿no? Entonces el ser humano sigue creando dioses y diosas. De hecho, quiero mostrarles, jóvenes, esta interesante noticia. Miren, en la India acaban de crear, la semana pasada nomás, jóvenes, se creó una nueva diosa, la diosa Corona. Y a esta diosa que la acaban de crear en la India, la invocan contra la pandemia. Miren, en un templo hindú, los sacerdotes invocan la clemencia de la diosa del coronavirus con la esperanza de poner fin al azote del COVID. Miren, jóvenes, esto sucedió la semana pasada. Miren la fecha, aquí está, 28 de mayo del 2021. ¿Se dan cuenta, jóvenes? La humanidad, cuando hay fenómenos que lo asombran, que lo asustan, como la pandemia, por ejemplo, que ahora estamos viviendo, la humanidad crea nuevos dioses, nuevas diosas, con nuevos sacerdotes y sacerdotisas y nuevas religiones. Así funciona la humanidad, así funciona el ser humano. De hecho, jóvenes, en Argentina también hay una religión muy curiosa que se llama la religión maradoniana. Y adivinen quién es el dios de esta religión. ¿Alguien sabe? Maradona. Correcto, Ricardo. Maradona. Así es, Denise. El dios de esta religión se llama Diego Armando Maradona, quien fue este famoso futbolista argentino. Entonces, miren cómo la humanidad sigue creando mitos. No es que los mitos han pasado de moda. La humanidad, los seres humanos, seguimos siendo seres racionales, pero a la vez espirituales. Y siempre buscamos explicaciones espirituales también a las cosas. Bueno, pues eso, esa parte del pensamiento mítico comenzó desde los orígenes de la humanidad, básicamente, hasta que llegaron los griegos, jóvenes. Los griegos fueron de los primeros pueblos de la tierra en que comenzaron a decir, bueno, a mí ya no me convencen esas explicaciones de los mitos. A mí ya no me convencen de que son los dioses los que están enojados y que ellos nos mandan castigos, rayos y truenos. Entonces ahí comienza el logos.
¿Y qué es el logos? El logos es una explicación racional de la realidad basada en argumentos, en pruebas, en razones, en demostraciones. Fueron, por tanto, jóvenes, los griegos, los que superaron toda esta concepción de los dioses griegos. Fueron los griegos los que comenzaron a dejarlo en un segundo lugar. De hecho, hoy en día las explicaciones mitológicas siguen existiendo, se siguen creando, pero como que están en un segundo lugar. Bueno, pues antiguamente ocupaban el primer lugar. Miren, aquí tienen, por ejemplo, los principales dioses con los cuales los griegos explicaban todas las cosas que sucedían en la naturaleza. Sin embargo, jóvenes, el mismo pueblo griego es el que da un salto más allá y los primeros filósofos griegos que se llamaron en primer lugar los filósofos presocráticos que estaban antes de Sócrates, los filósofos griegos son los inventores de la filosofía. Ojo, atención que por ahí va el cuestionario, ¿no? Entonces, jóvenes, los griegos sistematizan el conocimiento desde el año 600 hasta el año 200 antes de Cristo. Esos 400 años de desarrollo de la mente, del conocimiento humano, los griegos son los que lo resumen, lo ordenan, lo sistematizan, crean las primeras ramas, por decirlo así, de la filosofía, especialmente con Aristóteles, que se lo considera el padre de la lógica, el padre de la ética, de la metafísica, etcétera, etcétera. Pero sobre todo estos tres filósofos jóvenes, Sócrates, Platón y Aristóteles, son los más importantes en sistematizar, en organizar el conocimiento humano. En Grecia obviamente surgieron varias escuelas, no fueron estos los únicos filósofos. Habían muchas otras escuelas de filosofía y cada una defendía una diferente manera de conocer el mundo. Por ejemplo, antes de estos tres filósofos existían otros filósofos que se llamaban naturalistas o presocráticos, quiere decir los que venían antes de Sócrates, y ellos, cada escuela que ellos formaban, decía diferentes hipótesis sobre el origen de las cosas. Unos decían, por ejemplo, Tales de Mileto decía que todas las cosas vienen del agua. Pitágoras decía que el número es el origen, el arjé de todas las cosas. Heráclito decía que el fuego era el origen de todas las cosas. Y así, jóvenes, cada escuela filosófica tenía su propia teoría sobre el origen de las cosas. Pero así se fue desarrollando el conocimiento. Antes, el origen de todas las cosas eran los mitos, eran los dioses, ¿no? Después, con los primeros filósofos naturalistas, el origen de todas las cosas estaba en la naturaleza, en el agua, en el fuego, en la tierra, en el aire, etcétera. Más tarde, con Sócrates, la filosofía da un giro todavía mucho más humanista y mucho más racionalista. Se comienza a argumentar mucho más, se comienza a dar razones de lo que creían, de las hipótesis que ellos fundaban, se comienza a filosofar sobre el comportamiento humano, sobre la ética, sobre cuál debería ser la mejor forma de organizarse como sociedad, etcétera. De hecho, jóvenes, los griegos no solo son los inventores de la filosofía, los griegos también son los creadores de la democracia. Y miren, han pasado 1000 años y el día de hoy el sistema más aceptado por la humanidad para ser gobernada, para ser dirigida, es el sistema democrático. En nuestro caso, en el Ecuador, esa democracia es participativa porque los ciudadanos son los que dan el voto y eligen a las autoridades. Pero todo eso lo inventaron los griegos hace más de 2000 años. Mire, entonces, jóvenes, después de esto, ya estamos, miren, en el siglo III antes de Cristo, el Imperio Romano, jóvenes, el Imperio Romano era tan grande que abarcaba todos estos países que ustedes ven de colores. Miren, todos esos países de Europa, Asia y el norte de África estaban comprendidos dentro del Imperio Romano. Todo lo que está de verde, rosado, amarillo, naranja, todo eso fue conquistado por el Imperio Romano. Entonces, al inicio, los romanos no se interesaban tanto en la filosofía, porque ellos eran un pueblo de militares y de guerreros. Ellos decían, primero, a mí qué me importa la filosofía, a mí me importan las armas, a mí me importa dominar al enemigo y a mí me importa apropiarme de sus riquezas y que ellos sean mis esclavos. Esa era la preocupación al inicio del Imperio Romano. Pero pronto ellos se dieron cuenta que como imperio, como autoridad máxima, su deber, su obligación era también cuidar las almas. Es decir, no solo a la gente para que esté a sus esclavos, sus sirvientes y les paguen tributos, sino que también tenían que
cultivar la mente, el alma de los ciudadanos, enseñándoles a través de la educación. Y es ahí, jóvenes, donde el Imperio Romano adopta toda la filosofía de los griegos y los romanos también comienzan a desarrollar mucho más la filosofía. Más tarde, jóvenes, en el siglo IV antes de Cristo, perdón, después de Cristo, el emperador Constantino une la cultura romana con la tradición judeo-cristiana. Miren que la cultura romana ya tenía mucho de la filosofía griega y todo eso se lo unió con la tradición judeo-cristiana, con la Biblia, con el cristianismo. Y es así donde nace la cultura occidental. Por tanto, jóvenes, el padre, digamos así, de la cultura occidental cristiana, que es la cultura dentro de la cual nosotros pertenecemos, Europa y todo el continente americano pertenecemos a la cultura occidental cristiana, pues esa cultura fue prácticamente fundada, fue creada por el Imperio Romano. Atentos que por ahí va el cuestionario que están realizando. Más tarde, jóvenes, aparece la época medieval, la filosofía medieval. Esta es una época muy importante porque es muy extensa, muy larga. Bueno, pues jóvenes, resulta que en el 395 el emperador Teodosio repartió el inmenso imperio romano, lo dividió en dos partes. Y cada parte le dio a uno de sus hijos. Arcadio le dio el este y a Honorio le dio el occidente, el oeste. Sí, entonces miren, la capital del Imperio Romano de Occidente, donde gobernaba Honorio, seguía siendo Roma. Pero la capital del Imperio Romano de Oriente, que se le había dado a Arcadio, era la capital de Constantinopla. ¿Sí? Lo que ustedes ven de color amarillo, eso era el Imperio de Oriente. Y lo que ven de color verde, eso era el Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, jóvenes, en el año 476 cayó el Imperio Romano de Occidente. Todo lo que ven de verde cayó, se desmoronó. Ustedes van a decir, profe, ¿y cómo? Si era un imperio tan poderoso y los romanos tenían tantos militares. Pues sí, jóvenes, pero ningún imperio es eterno. Los pueblos nórdicos, los famosos bárbaros, los pueblos bárbaros del norte de Alemania, de Holanda, de Noruega, esas tribus, esos pueblos bárbaros, a cada rato arremetían en guerras contra los militares romanos, hasta que fueron ganándoles, venciéndoles. Y así en el 476 el Imperio Romano de Occidente se desmoronó. Pero el Imperio Romano de Oriente todavía quedó en pie. Tanto así, jóvenes, que el Imperio Romano de Oriente sobrevivió 1000 años más, porque el Imperio Romano de Oriente en el 1453 recién se desmorona y se destruye con la caída de Constantinopla. Fíjense, jóvenes. Entonces, en 1453 comienza la filosofía medioevo, del medioevo. La época medieval, jóvenes, se caracteriza porque en la época medieval el origen, la fuente del conocimiento es la religión, la fe, Dios. ¿Sí? Durante todo ese tiempo, jóvenes, desde el año del emperador Constantino, porque es Constantino el que une la tradición judeo-cristiana, miren, en el siglo IV, pues desde el siglo IV hasta el año 1453, aquí voy a hacer una pequeña corrección en la diapositiva para que quede más claro. Aquí lo vamos a poner desde el siglo IV hasta el 1453, voy a poner no que comienza, sino que se desarrolla la filosofía medieval. Aquí me faltó una L, medieval, que también se la conoce como medioevo. Y acuérdense que en esta filosofía Dios era el centro de todas las cosas. Dios era el origen del conocimiento, la fe y la religión católica. La fe y la religión católica eran el origen de todo conocimiento y lo que decía y enseñaba la religión esa era toda la verdad. Miren, jóvenes, dentro de este periodo de la época medieval existe una etapa que se llama la escolástica, que va desde el siglo IX al siglo XII, donde surgieron las escuelas monacales. La palabra monacal viene de la palabra de monje, ¿sí? De los monasterios, de ahí viene la palabra monacal. Pues resulta, jóvenes, que los monjes católicos eran los encargados de copiar a mano
los libros para conservar el conocimiento humano. Imagínense esa labor titánica, jóvenes, copiar a mano la Biblia para reproducir cientos y miles de Biblias y enviarlas a un país y a otro, a un pueblo y a otro. Imagínense lo que era ese trabajo. Pues ese trabajo de conocimiento y de cultura lo hacían los monjes católicos. Ellos se encargaron, y eso la humanidad le debe a los monjes católicos, el que se pudo conservar, almacenar en bibliotecas esos libros escritos a mano, copiados por estos monjes. Y los monjes no solo copiaban Biblias, los monjes copiaban los libros de filosofía griega, los libros de filosofía romana, libros de literatura, libros de ciencia, de metafísica, de lógica, de ética, etcétera, etcétera. Entonces, eso le permitió a la humanidad almacenar el conocimiento para poderlo traspasar de un siglo a otro y a otro hasta nuestros días. En toda esta época, recuerden jóvenes, en la época escolástica, los monjes tuvieron un papel protagónico para conservar y comunicar el conocimiento. Tanto así, jóvenes, que a la Iglesia Católica se la considera como la fundadora de la universidad. Las universidades fueron creadas por la Iglesia Católica. Miren, jóvenes, qué interesante toda esta parte de la historia, cómo se ha ido desarrollando el conocimiento de la humanidad. Vamos a unirnos inmediatamente, jóvenes, otra vez, por favor, para continuar, ¿sí? Si se dan cuenta, ya van encontrando algunas respuestas del cuestionario, ¿no? Entonces estén muy atentos porque a lo largo de la clase